Muy buenos días a mis alumnos de quinto año básico. Espero que estén súper bien y que hayan podido descansar este fin de semana y la semana pasada, donde tuvieron una actividad con su profesor jefe sobre salud física y apoyo emocional. Yo tuve esa actividad con mi jefatura, que es séptimo básico, así que yo sé que también tuvieron su actividad con su profesor jefe. El día de hoy decidí mostrarme acá abajito, en este cuadradito, porque hace tiempo no me ven y aparte llegó por fin mi computador, así que ahora voy a tener un poco más de tecnología quizás para hacer más entretenidas las clases y más dinámicas. Esta clase va a ser cortita, pero no por eso menos interesante. Esta clase se llama Patrimonio Colonial. Durante este video vamos a ver la parte cultural del periodo colonial chileno. Para que anoten el título, traigan sus lápices y sus cuadernos. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta clase? El objetivo de aprendizaje es que ustedes puedan identificar, es decir, saber qué es qué, distinguir, eso es identificar, los elementos del patrimonio colonial y sus características más relevantes. Ahí para que anoten el objetivo, sé que a algunos no les gusta anotar el objetivo, pero es importante que lo anoten porque así al final de la clase pueden recurrir nuevamente al objetivo y saber si lo lograron o no. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta clase? Esta es la tabla de contenidos, como una especie de índice. Primero vamos a ver lo que es el patrimonio, el concepto de patrimonio, intentando desglosar un poco el título. Luego vamos a ver las características de las viviendas coloniales, es decir, de las casas de ese periodo. Posteriormente hablaremos sobre el arte en el periodo colonial y finalmente sobre algunas costumbres y el legado que nos dejó el periodo colonial. Primero, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes tangibles e intangibles, naturales o creados por el ser humano que tienen un valor excepcional desde el punto de vista histórico, artístico o científico, por lo cual deben ser protegidos y están protegidos. Ese es el concepto en sí. Ahora yo se los voy a explicar un poco más fácil. El patrimonio es todo el conjunto, toda la cantidad, toda la aglomeración de bienes tangibles, es decir, físicos, que yo puedo tocar, estar en ese lugar, y bienes intangibles, que pueden ser, por ejemplo, música, baile, aquello que no existe físicamente, pero sí tiene como su esencia. Estos bienes pueden ser creados por la naturaleza, como por ejemplo, ahí puse en esta imagen la cueva del Milodón, que es patrimonio. La cueva del Milodón se encuentra en Puerto Natales, en el extremo sur de Chile, y fue creada naturalmente por el paso de millones y millones de años, la erosión de la tierra, fue creando esta cueva gigantesca. Pero también hay otros bienes patrimoniales que son tangibles, es decir, que tú puedes tocarlos, como por ejemplo los moai. Los moai es parte del patrimonio y esos han sido creados por el ser humano, porque un isleño hace cientos de años talló en roca o en madera esta figura que es de los moai. Eso por dar el ejemplo. Entonces, repito, pueden haber patrimonios que son hechos por la naturaleza, como esta cueva, como por ejemplo en el norte está el patrimonio natural de la Portada de Antofagasta, pero también pueden haber cosas hechas por el ser humano. Ahora, hay millones de cosas, incluso podría decir que esta taza fue hecha por un ser humano, pero ¿qué la hace que sea patrimonio? Lo que la hace que sea algo patrimonial es que este objeto, que podría ser una taza, tenga un valor que sea muy importante desde el punto de vista de la historia, de las ciencias, del arte y de todas estas cosas culturales. O sea, no me sirve con que un ser humano haya creado esta taza.
tiene que haber algo importante, algo científico o histórico que esta taza represente. Es decir, algo que sea único, que solamente esta taza lo puede hacer. Por ejemplo, en el caso de los Moai, no existen en ninguna otra parte del mundo. Y además, es muy difícil hacerlos, tallar estas grandes figuras que miden metros en rocas, en una sola roca, y la tallan de una vez. Además demuestran un periodo histórico muy importante de la isla, donde estaban pasando por un montón de conflictos, batallas y todo eso. Entonces ese Moai representa no solamente, ¡ay, qué bonito un Moai! No, representa algo más allá, algo histórico, creado por el ser humano, que es muy difícil de hacer y que es único en el mundo. Esta taza no sería patrimonial, aunque es un objeto tangible creado por el ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor histórico. Pero sí hay cerámica, o puede existir una taza en otra parte del mundo que sí sea patrimonial. Por ejemplo, si yo dijera que esta taza fue hecha por los, no sé, los últimos habitantes de Tierra del Fuego y es el único legado, ahí sí sería algo importante, patrimonial, algo digno de cuidar, porque tendría este valor histórico. Pero es solamente una taza donde me serví yogur con cereal, así que no significa nada. Ahí en esa imagen, como les dije, patrimonio natural, y debajo patrimonio cultural. Ahí pueden poner pausa y anotar el concepto de patrimonio. Sé que los ejemplos no tienen nada que ver con el periodo colonial, pero es para que sepamos el concepto. Ya. Ahora, ¿quiénes se encargan de cuidar estos patrimonios? A nivel nacional, el encargado de proteger y de cuidar los sitios patrimoniales es el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, que se abrevia CMN, Consejo de Monumentos Nacionales. En este caso ellos se encargan de destacar qué elementos son patrimoniales, es decir, qué elementos sirven para el estudio de la historia, la ciencia o el acontecer del ser humano, de protegerlos y de también difundir que toda la gente conozca para qué sirve. A nivel nacional, o sea, en Chile. Pero existe una organización que es a nivel mundial que se llama UNESCO. Esta es parte de las Naciones Unidas, de la ONU, y se encarga de todo lo que tiene que ver con educación, ciencia y cultura. De hecho, la palabra UNESCO es una abreviación de la palabra en inglés de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Este grupo se encarga a nivel mundial de definir lo que es el patrimonio y buscar estos sitios patrimoniales, protegerlos y darles cierto como valor no de plata, sino valor como inmaterial de las cosas. Es muy importante la UNESCO porque además de solamente decir que un lugar es patrimonial, también contribuyen económicamente a que ese lugar se cuide. Por ejemplo, la ciudad de Valparaíso es patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad. O sea, no solamente es importante para Chile, sino que estamos hablando de que a nivel mundial es una ciudad muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una serie de características culturales que la hacen que sea única. En el caso de Valparaíso, es patrimonial, patrimonio de la humanidad, porque en nuestra ciudad se encuentran vestigios arquitectónicos y culturales que vienen de distintos lugares. Por ejemplo, italianos, franceses, ingleses. Además hay un montón de costumbres que todavía se mantienen en la parte del casco histórico. Por eso es los ascensores, todo eso, por eso es patrimonio de la humanidad, porque es un lugar único donde en cierto periodo de la historia confluyeron muchas nacionalidades, muchos países tuvieron aquí habitantes y tenían distintas costumbres que se juntaron en uno solo. Por eso es muy variado y es muy distinto.
Eso para que tengamos en cuenta lo que es el patrimonio. Ahora vamos a hablar de las viviendas coloniales. Las viviendas coloniales son consideradas patrimoniales. ¿Por qué? Porque representan de alguna manera el periodo en el que pertenecieron. Estamos hablando desde la llegada de los españoles hasta las independencias de América, más o menos un par de 300, 400 años. Esta imagen que les puse aquí es la Casa Colorada que se encuentra en Santiago. Ahora es un museo, pero es una casa colonial. Si se dan cuenta, mi casa, que es un departamento, o la casa de ustedes, no se parece a esta. ¿Por qué? Porque no viene de ese periodo. A lo mejor si alguien tiene suerte de vivir en una, bacán. Pero yo creo que la mayoría vivimos en alguna casa más moderna, más actual, más contemporánea. ¿Cuáles son las características de esta casa? ¿Cómo yo puedo saber que esa es una casa colonial y no es una casa de hace 10 años, sino que estamos hablando de una casa de hace 200 años? ¿Cómo puedo identificarla? Primero, por las tejas. Las tejas reemplazaban la paja que anteriormente iba en los techos. En ese momento no tenían la lata que va en la techumbre, y anteriormente lo hacían con paja, de ahí del maíz, del trigo, y ponían eso arriba en el techo. Pero después se empezó a construir con la teja. Así como se ve en esta imagen. Es decir, si tiene techo de lata, no es colonial, ya sería de este periodo. Esta es una imagen de la cubierta de una casa en Cali, Colombia. Otra característica, y que esta es muy importante y muy bonita a mi parecer, son los patios interiores. Las casas coloniales tenían muchos patios, y esto aquí radica su importancia como patrimonial, porque las casas de ese entonces tenían el patio no afuera, sino que tenían los patios adentro de la casa. ¿Por qué? Porque la gente en esa época no salía a sociabilizar hacia afuera. Es como que estaban en un periodo permanente de cuarentena total y ellos estaban más en sus casas. Y toda la sociabilidad se hacía no en un parque ni en un lugar afuera, sino que si tú querías hacer algo invitabas a la gente a tu casa y hacías las cosas en tu propio patio. Aparte, igual dentro del patio si tenías dinero, tenías jardines. La gente que era más pobre, si tenía un patio adentro, ahí aprovechaba de lavar ropa, tender la ropa y todo eso. Pero era este patio. No tenían patio por fuera, sino patio adentro, por las 4 paredes. Ahí tenemos 3 distintos tipos de casas, donde podemos ver ahí hay un patio, otro patio. Esta es la casa de los cuadrados. Y como podemos ver tiene 2 patios. Uno es un patio amplio donde tiene una pileta y luego hay un patio con arbolitos. Esta tiene 2 patios también y esta también tiene 2 patios, para que veamos. Usualmente, ahora en la actualidad, si es que tienes patio, los patios van afuera. Van adelante de la casa o atrás de la casa, pero no adentro. Es muy colonial el que las casas tengan patio por dentro. Hay algunas casas antiguas en Valparaíso, como ya la parte del barrio Puerto, que tienen estos patios coloniales del periodo colonial. Quizás ya no tienen el techo de tejas, porque a lo mejor con el tiempo se destruyó o se cayó, pero sí hay muchos que tienen un patio, 1 o 2 patios, y que ahí la gente todavía lo usa para sociabilizar y para lavar la ropa y tender y todo eso. La tercera característica son los cuartos de servicio. Si eras de una familia adinerada, que ellos eran usualmente los que tenían estas grandes casas con patio, así era más o menos la distribución. En esta imagen podemos ver los cuartos de criados, porque la gente vivía con sus empleados domésticos en la casa, sobre todo la gente que tenía mucho dinero. En este caso es una casa de 2 pisos y en el segundo piso están las habitaciones de los criados, porque la gente vivía ahí. Estaba permanentemente en la casa de los patrones, cuidando, haciendo la comida, el aseo, o sea, era una completa situación de inquilinaje, porque vivían en el lugar, o sea, no solamente te hacían los servicios domésticos, sino que estaban ahí. Aquí
cero opción de las 8 horas de jornada laboral porque esa gente trabajaba todo el día. Porque si el patrón te necesitaba, te llamaba. Y te podía llamar en la hora de almuerzo, como a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, te llamaba igual porque tú estabas al lado. Y se daba mucho en la familia adinerada que tenían muchos empleados que hacían todo. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, no había agua potable, por lo que necesitaban muchos empleados para poder llenar una tina, que te trajeran el agua, que te llenaran. La gente en esa época no te bañabas tú mismo. Si eras de una familia adinerada, te bañaban, te vestían. Tú no hacías esas cosas por ti mismo. Y la número 4, que también es muy interesante, al igual que los patios interiores, son los pocos pisos. En el caso de Chile se da mucho la arquitectura colonial en casas de un piso. A lo más vas a ver dos, pero no vas a ver casas estilo colonial de 3 o 4 pisos. ¿Por qué? Porque en Chile y en gran parte de América Latina es muy común los terremotos. Entonces cuando los españoles llegaron a América, se dieron cuenta de que aquí estaba todo el rato terremoteando y la tierra se movía para todos lados. Entonces hacían una casa de muchos pisos, esa casa se iba a caer. Por eso las casas que hay en Chile son la mayoría de un solo piso. Por estos motivos de evitar que se derrumbara con los sismos. Lo mismo en el caso del material, que estaba hecho de adobe. Era un material más blando que sí se caía más fácilmente, pero no te aplastaba si te caía encima. Porque en esa época las casas pasaban en el suelo porque te remoteaba mucho. O sea, igual que ahora, solamente que los edificios no eran antisísmicos. Número 3. El arte colonial. El arte que va a haber en la colonia, en América, va a ser distinto al que va a haber en ese mismo momento en Europa. Porque todas las costumbres que vienen desde Europa se van a mezclar con lo que ya hay en América. Como les puse ahí, en América se mezclan tradiciones europeas con tradiciones indígenas. Y en algunos lados donde hubieron mucha esclavitud, mucha abundancia de esclavos, se va a mezclar además también con las costumbres de los africanos. Y toda esa amalgama de culturas va a crear un arte distinto que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Y por eso radica su valor patrimonial, porque te demuestra este periodo donde 3 culturas totalmente distintas sincronizan en un solo objeto. ¿Cuáles son las características de este tipo de arte? Primero, va a tener gran influencia del barroco, que es un tipo de arte europeo donde destaca la exageración, el uso de dorados, el uso de la luz y mucha exageración. Es decir, si puedes hacer una persona, si te dicen haz una persona sonriendo, tú no vas a hacer una persona sonriendo, vas a hacer todo un escenario para esa persona que está sonriendo. O sea, vas a ser muy exagerado en el dibujo, con colores vistosos, usando mucho el color dorado. En América, el color dorado que se usaba mucho en Europa va a ser distinto. ¿Por qué? Porque aquí literalmente el color dorado va a ser oro. Como los españoles notaron que en América había muchísimo, muchísimo oro, en vez de pintar dorado las pinturas, iban con el oro, derretían el oro y pintaban con el oro. Entonces muchas de las pinturas o de esculturas que ustedes vean en alguna iglesia que sea del periodo colonial, no está pintado dorado, es oro derretido. Que eso se llama el pan de oro. Que ahí tú agarras eh, tu ¿cómo se llama esto? Agarras tu lingote de oro y lo derrites y lo amasas hasta que quede una plaquita muy muy delgadita como si fuera una hoja de papel. Y con eso vas poniéndolo en la pintura. O sea, oro, es literalmente oro. No está pintado dorado, eso es oro. Y como tercera característica, van a ver en los cuadros, que van a ser muy muy europeos, van a ver muchas características indígenas. Por ejemplo, si una virgen europea, como por ejemplo la Virgen del Carmen o la Virgen de la Misericordia o el Jesús Nazareno y todos esos santitos que existen,
allá, por ejemplo, su característica era cierto tipo de flor, en América va a ser distinto porque hay todo otro tipo de animales y todo otro tipo de flora y fauna que no existe en Europa. Entonces los nativos van a dibujar esas cosas en las obras. Y vamos a ver una mezcla. Voy a dar un ejemplo para que quede más fácil con el ejemplo. La Virgen María, si uno cierra los ojos, lo primero que te vas a imaginar es esta imagen europea de que la Virgen María es rubia, de ojos azules o verdes, de tez muy blanca. Bueno, ese era el concepto que tenían los europeos, pero cuando intentan representar a la Virgen acá en América, le ponen la característica, por ejemplo, el cabello negro, rasgo de los americanos, y incluso le van a poner a algunas vírgenes la piel morena. Ese es el caso de la Virgen de Guadalupe, que está acá. La Virgencita de Guadalupe. No sé si alguien ve la Rosa Guadalupe, la teleserie. Esa es la Virgen de Guadalupe, que le dicen los mexicanos, le dicen la morenita, porque es una virgen que es morena. No sé si se alcanza a ver, pero ustedes pueden buscar en internet una imagen. Tiene la piel morena, no es blanca, es morena. Y en estas imágenes también vemos muchas características, muchas flores o animales que son de aquí, de América. Otra característica que va a tener el arte colonial es que va a ser muy adaptable, pero a lo que tenemos en América. Por ejemplo, en Europa se usaba mucho la construcción en piedra porque había mucha piedra, pero aquí en América se va a usar más la construcción de madera, construcciones en oro, y voy a hablar particularmente del caso de Chiloé. En Chiloé, ante la falta de canteras de piedra, los españoles, los sacerdotes españoles, los jesuitas, los franciscanos, van a, en vez de trabajar con piedra, van a trabajar con madera. Estas iglesias que están acá son del periodo colonial y son patrimonio de la humanidad. Estas son las famosas iglesias de Chiloé. Ahí tenemos, por ejemplo, en grande la Catedral de Castro, la la Catedral de San Francisco. Todo esto es completamente madera. De hecho, en la construcción de estas iglesias no se ocupó ni un solo clavo. Se usan los famosos tarugos. Tarugos, no sé si ustedes los conocen, que son como clavitos, pero de madera. No son de metal. Aquí nada de metal, todo madera. Entonces, por eso es un patrimonio, porque mezcla dos cosas. La cultura europea con lo que tenían en el lugar, que era la mano de obra autóctona que trabajaba en madera. Aquí hay otra imagen también del periodo colonial. O sea, la imagen es de ahora, no la sacaron en el periodo colonial porque no habían cámaras, pero esta imagen que tenemos acá es la iglesia y convento de San Francisco. Está en Santiago, en la calle de la Alameda. Esta todavía funciona como iglesia, pero es el museo de arte colonial. A mí me encantaría que si terminara esta pandemia hubiéramos ido allá, porque es precioso. Y este lugar tiene todas las características de una vivienda colonial, porque está construida en adobe, usa mucho el color rojo, que es otra característica de las construcciones coloniales, que van a usar mucho el rojo. Tiene un patio interior, donde ahí tenemos esta imagen de esta piletita, y además es un museo que tiene mucho arte colonial de la época. Y además, como dato curioso, en el patio de ese museo que yo he ido, hay sueltos, libres, pavos reales. Entonces tú andas por ahí y ves pavos reales por todos lados. Ahí con sus plumitas y todo eso. Precioso. Número 4. Y último punto. El legado colonial. Una de las costumbres que viene del periodo colonial son las ramadas. Ustedes quizás las conozcan con el nombre de fondas. Ahí como salen en la imagen las que hay en el 18 de septiembre, que uno va al Alejo Barrio y van a jugar o a comer. Eso viene del periodo colonial. Antiguamente estos lugares eran un centro de sociabilidad, es decir, un lugar donde las personas se reunían y conversaban, sociabilizaban, compartían. Muy popular durante la colonia.
Y en este lugar no iba la gente pomposa, adinerada, sino que iba la gente más pobre, más de la población vulnerable. Esas personas iban a las ramadas y en este lugar tenían la oportunidad de compartir y de sociabilizar entre todos. Estos lugares fueron escenarios de distintos eventos, de índole familiar, como por ejemplo, no sé, un matrimonio, un bautizo, religiosa, como por ejemplo finalizando una procesión, Semana Santa, y habían tres cosas muy importantes: la música, la comida y el alcohol. Es decir, mucho vino, mucha shisha, ahí todo para tomar. Lo interesante de las ramadas es que en la época colonial estaban durante todo el año. Como les digo, si había un evento especial, se levantaban las ramadas. Por ejemplo, si yo, que era alguien de la población como de alguien pobre o de clase más baja en esa época y tenía a mi hijo que lo iban a bautizar, yo levantaba una ramada. Con la ayuda de los padrinos de mi familia, juntábamos unas ramitas y hacíamos una especie de casona donde colocábamos mesas y hacíamos esta reunión al aire libre. Eso va a ser como una diferencia que va a tener la clase pobre con la clase alta de la época colonial, porque mientras los ricos sociabilizan dentro de las casas, es decir, en espacios cerrados, la gente pobre sociabiliza en lugares abiertos, en legados públicos, cerca del campo, en lugares al aire libre, y funcionaba todo el año. Como les digo, la levantabas cuando querías, según la funcionalidad que le querías dar, y estaba ahí cuando tú quisieras. Ahora las ramadas solamente se hacen para el 18 de septiembre, pero antiguamente se hacían durante todo el año. Otra costumbre que ahora estos días la he visto mucho acá donde yo vivo son los juegos coloniales. El más popular, los volantines. Yo nunca pude escombrar bien el volantín, aunque me intentaron enseñar, porque siempre cuando lo iba a escombrar o hacía muchísimo viento o hacía que el viento iba para todo el lado o había nada de viento. Entonces no se elevaba. Así que yo felicito si alguno de ustedes que está viendo el video sabe escombrar volantín porque es muy difícil. Los volantines vienen de esta época. De hecho, son costumbres mucho más antiguas que vienen desde civilizaciones ancestrales, que levantan estos cometas, volantines los conocemos nosotros, y juegan elevándolo y hacen competencias. Se dice que Ambrosio Higgins, que era el papá de Bernardo Higgins, él era como casi uno de los campeones de las carreras de volantines. Otro también más es el trompo, el emboque y todos esos juegos que se usan para la semana del 18 de septiembre. En la época colonial eran juegos normales: jugar con las bolitas, escombrar volantín, jugar con el trompo, con el emboque. Esa era la diversión que tenían las personas de esa época. Entonces, eso fue nuestro último punto. ¿Qué aprendimos en esta clase? Como habíamos visto al principio, hoy vamos a revisar nuestro índice a ver si lo aprendimos o no. ¿Qué es el patrimonio? Yo les expliqué que el patrimonio es este bien tangible o intangible que tiene un valor muy, muy importante en el ámbito histórico, cultural o científico. Y ahí les di el ejemplo con la tacita. Así que si tienen que acordar de la taza. Bueno, número 2, las viviendas coloniales. Ahí vimos las características de las casas de esa época, donde las características más importantes son que tenían patios interiores y que tenían pocos pisos por el tema de los terremotos. En el punto número 3 vimos el arte colonial, que también era patrimonial porque mezclaba costumbres que venían desde Europa, de los mismos indígenas de América e incluso de algunas partes de África. Y finalmente vimos costumbres más como sociales, no artísticas, como por ejemplo las ramadas y
los juegos como el volantín, el trompo. Eso fue todo en esta clase de hoy. Ahora una actividad pequeñita. Tienen que buscar otras manifestaciones coloniales que existen en la actualidad. Ahí ustedes me pueden buscar sobre el origen de los nombres, de los apellidos, otros juegos, quizás algunas profesiones que todavía existen. Ahí ustedes buscan en internet, googlean y les va a salir. Y número 2, me voy a ocultar para que se vea. Tienen que buscar en internet o cerca en su barrio donde vivan patrimonios coloniales en Valparaíso. Es decir, qué edificios o qué costumbres que hacemos en Valparaíso vienen del periodo colonial. Yo, por ejemplo, les voy a dar, no me copien el ejemplo, en la calle Francisco Echaurren, que queda cerca de la iglesia de la Matriz, por ahí está una casa que perteneció a Ambrosio Higgins. Y esa casa es del periodo colonial. Tiene los patios interiores, que funcionó en su momento como una posada del camino de Valparaíso a Santiago en la época colonial, y eso existe y está aquí mismo en los lugares que a lo mejor muchos de ustedes la han visto pero no saben ni siquiera lo que es, pasan por ahí y no la conocen. Lo mismo que la iglesia de la Matriz también es colonial, porque la iglesia de la Matriz existe desde hace más de 500 años. La cuestión está ahí desde que el mundo es la iglesia de la Matriz. Fue saqueada por los piratas la iglesia de la Matriz. Así de antigua es. Pero ahora no es colonial porque con muchos terremotos, saqueos, derrumbes, la iglesia no es la que estaba hace siglos atrás. Pero viene de la colonia. Eso tienen que hacer ustedes. Buscar ejemplos de lugares patrimoniales en Valparaíso y ejemplos de manifestaciones culturales de la colonia. Espero les haya gustado la clase y cualquier duda me la envían al correo dudasprofesorastephanie@gmail.com. Muchas gracias. Adiós.